Eskerrik asko, mahaiburu Andrea. Buenos días a todos. Me gustaría, por una apreciación que ha dicho el señor Andrés, empezar por ahí, que no criminalicemos a los niños ni a las niñas que son atendidas por el Servicio de Infancia, que no están ahí por haber hecho absolutamente nada, sino como consecuencia de la falta de protección por parte de sus familias. Yo, por empezar por un lado, cuando hablamos de resocializar, de insertar y demás. Luego, por otro lado, bueno, pues agradecer en primer lugar que se haya publicado en la página de transparencia el tercer plan de infancia después de un año de vigencia del plan. Y por empezar por algún lado, nosotras lo que vemos es que este plan se sustenta sobre unos pilares que son poco firmes. Y decimos esto por tres cuestiones básicas, porque, en primer lugar, parte de un análisis que se realizó en 2015, que la realidad de 2015 y de 2018 pues, ha variado enormemente y hay ejemplos muy claros, ¿no? Se hacen descripciones en el plan de una realidad, por ejemplo, en cuanto a MENAS, que no se asemeja ni a lo que vivimos hoy ni a lo que se vivía en 2015. Por otro lado, la evaluación no contempla ni un solo parámetro indicador de resultados que sea objetivo, medible o cuantificable. Y repito lo de indicador de resultados porque nos parece muy interesante a la hora de poder proponer soluciones o qué estrategias o acciones queremos establecer dentro de un plan que tengan una base sólida. Se contemplan también a lo largo del plan algunos logros que tienen que ver más con el cumplimiento de una legislación que ya estaba vigente o con principios de actuación que ya estaban vigentes. Por ejemplo, pues, cuestiones como que se aumentara la estancia de jóvenes a partir de los 18 años durante 18 meses más, y esto ya se venía recogiendo en convenios y en el manual de intervención desde hace bastantes años atrás. Por tanto, nosotras lo que entendemos es que estamos partiendo de una base de un plan que es muy frágil y mejorable. Entendemos que los contenidos que tiene este plan son también a tener en cuenta, que son contenidos que son también válidos, pero que también hay cuestiones que, si las cosas se hubieran hecho de otra manera, pues también cuestiones que consideramos que son de vital importancia estarían también incluidas dentro de este plan. Sobre la comparecencia que realizaba la señora diputada sobre cuestiones relativas al año 2017, señalaba que estaba todo mayormente ejecutado. Pero para nosotras el problema no es tanto el porcentaje de ejecución de las acciones, sino el cómo o hacia dónde se han dirigido esas acciones. Y lo que nos gustaría saber es si aquellas que se han ejecutado parcialmente, si se deben exclusivamente a la relación que mantienen con la revisión del manual de intervención o si esas que están parcialmente ejecutadas, su no ejecución se debe a otra cuestión. Y por ir por objetivos concretos, algunas preguntas que queríamos realizar. En el objetivo número 1, en la acción 1.3, que es incorporar la evaluación como elemento clave para la mejora continua de la calidad de la intervención, es algo que nosotras vamos a apoyar, el hecho de que se elabore una investigación específica. Ya en su momento hemos presentado una PNN que, por cierto, se votó en contra. Quisiéramos saber, dado que aquí aparece que se ejecutará, los plazos son de 2017 a 2019, si se ha iniciado o no, y si se ha iniciado, ¿cuándo se prevé que se finalice la misma? En el objetivo número 2, en el que se habla de avanzar en la especialización de programas y recursos respondiendo a las nuevas necesidades, se hablaba en una de sus partes de evaluar el programa Adin Txikikoak de atención para el año 2017. Asimismo, se establecía que se había concluido, en la parte del seguimiento, se hablaba de que se había concluido ya el informe de evaluación. Lo que sí querría saber es que se ha concluido en ese informe, ya que se habían recogido a lo largo de años anteriores
bastantes quejas sobre la periodicidad de la atención, la intensidad del tratamiento que se estaban dando desde el programa Adin Txikikoak. Sobre el objetivo número 3, que se hablaba de potenciar el acogimiento especializado, querríamos saber cómo se ha resuelto el problema legal que había, dado que aparecen desarrollados un montón de acciones que entendemos que van más, o sea, que esta parte se habrá solventado y, por tanto, se han establecido otro tipo de acciones a desarrollar. Esto está comentado. En el objetivo número 7 se señala que se llevarían a cabo acciones de refuerzo, y así ha señalado la diputada que se han llevado a cabo esas acciones de refuerzo que garantizaban el cumplimiento del protocolo para el ingreso de los menores en los centros de acogimiento residencial. Querría saber qué acciones de refuerzo se han llevado a cabo y si se han corregido las incidencias que se habían detectado. Y entendemos que parte de estas acciones de refuerzo tendrían que estar relacionadas al menos con plantilla o con cargas de trabajo, porque está muy relacionado una cosa con la otra. Con respecto a este mismo punto, objetivo número 5, en la acción 5.2, se hablaba de revisar y valorar y ajustar si procedía el número de profesionales de los recursos de acogimiento al decreto, hablando de cuestiones de ratios. Y se ha comentado que esto se ha llevado a cabo para el año 2017 y no sabemos si esto se va a establecer como una acción periódica anual o si es algo que se va a desarrollar exclusivamente durante el año 2017. Asimismo, nos gustaría saber si ha habido cumplimiento por parte de los servicios y programas. Con respecto al 5.3, que era poner en marcha recursos de acogimiento residencial especializados, había una parte que tenía que ver con valorar o no la pertinencia de abrir un centro según el artículo 25 y querríamos saber qué se ha decidido con respecto a este punto, si se ha decidido abrirlo o no o cómo estamos. Y sobre adecuar el número de plazas en centros residenciales de acogida a las necesidades existentes en cada momento, señalar que en la parte de seguimiento del plan nos extrañaba que se hubiera utilizado como indicador el número de menores que han pasado de red básica a red especializada, que es un indicador interesante, pero nos parecía que podía ser hacer un poco de trampa, porque entendíamos que sería bastante más interesante saber cuál es el número de menores que se encuentran en red básica que precisan pasar a la red especializada y cuál es el tiempo medio de espera que tienen estos menores en los centros de red básica antes de pasar. Con respecto al objetivo número 7, que tiene que ver con las coordinaciones que se establecen con otros sistemas, hablando de la coordinación con el sistema educativo, querríamos saber qué propuestas se han llevado a cabo para el colectivo de menores que se encuentran bajo la tutela de la Diputación que de forma sistemática son expulsados por conductas poco adecuadas dentro de los centros escolares y que no son atendidos desde la educación compensatoria. Con respecto a reforzar la relación con Fiscalía de Menores, querríamos saber cuáles son esos aspectos de coordinación general de los que se habla en las reuniones de coordinación y si se han valorado cuestiones de intervención en familias para casos de tutela. Por otro lado, en el 7.5, que tiene que ver con la mejora de la coordinación entre el Servicio de Infancia y el de Empleo y Políticas Sociales,
Hay un apartado que es el 7.52 que dice garantizar la coordinación entre el Servicio de Infancia y Lanbide de cara a manejar la información de la situación de las familias con menores tutelados en relación a la existencia o no de circunstancias vinculadas a la percepción de la renta de garantía de ingresos. Y queríamos saber en qué principio se basa ese control de la RGI y qué interés puede tener dentro del proceso de intervención con los menores que se encuentran en situación de guarda o de tutela o siendo atendidos por el sistema de protección. Con respecto al objetivo 8, en el 8.1, garantizar una adecuada coordinación con el Servicio de Infancia, sobre revisar el funcionamiento de la Comisión de Infancia, queríamos saber cuáles son esos temas que se abordan dentro de la comisión y cuál ha sido el desencadenante para poder tener que revisar el funcionamiento del mismo. Y esto sería todo. Muchas gracias.